Vale, gracias. Bueno, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Lo primero, daros las gracias por estar por aquí. Mi nombre, como decía el compañero, soy José Antonio Navarrete. Bueno, pues llevo años de experiencia dedicado a la formación y en paralelo trabajando en producción. Y bueno, pues como un sábado más, estoy aquí para contaros una pequeña parte de lo que corresponde a lo que sería el maravilloso y extenso mundo de animación. Y hoy le corresponde el turno a hablar de lo que sería el lenguaje facial. Incluso de una parte, por desgracia, que nos ha tocado vivir y que estamos viendo actualmente, y es la parte de la pandemia y correspondiente a lo que sería la mirada, que es al final la única parte que se nos quedó libre para poder comunicarnos. Pues mira, mejor que poder hablar precisamente cómo funciona la mirada y cómo transmitir ese tipo de conocimientos o teoría que vamos a ver en esta masterclass, pues transmitirlo a lo que serían nuestros personajes. Antes de nada, sí que me gustaría enseñaros dos piezas importantes. Una de ellas lo que sería el vídeo de presentación de la escuela para que conozcáis de primera mano la escuela que tenéis por delante, y segundo, lógicamente, pues los trabajos realizados de alumnos en máster anteriores para que veáis básicamente la profundidad y hasta dónde llegamos dentro de lo que sería el máster de UCM de animación. Bueno, vamos a dar paso al vídeo de presentación de la escuela. Somos una escuela de artes digitales con sede en Madrid, el único centro oficial PlayStation Talents en España, y estamos asociados a la Universidad Complutense. Nacimos para ofrecer una enseñanza de especialización enfocada a satisfacer la creciente demanda de profesionales con talento creativo y conocimientos técnicos. The Rookies nos consideró dentro de su top 50 de mejores escuelas de artes digitales a nivel mundial. Ofrecemos una gran variedad de másteres para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas en las áreas de 3D y videojuegos, cine y animación, ilustración y diseño, además de arte para videojuegos AAA. Contamos con programas formativos enfocados en desarrollar proyectos reales gracias a las alianzas que hemos construido con empresas reconocidas de la industria. Estas alianzas nutren nuestros másteres con profesionales en activo con verdadera vocación docente. ¿Empezamos? Si os parece, vamos a ver la parte del portfolio de alumnos. Muy bien. Bueno, hechas las presentaciones, pues vamos a pasar a hablar de lo que tenemos por delante en la siguiente hora y media. Bueno, comunicación no verbal, la mirada. Como es lógico, a la hora de comunicarnos, obviamente, entre cada uno de los primates, tenemos diferentes elementos comunicativos. Y yo diría, bueno, y está constatado científicamente, que el elemento comunicativo más importante que tenemos es la propia mirada. La mirada es verdad que es el principal recurso y el primer elemento de comunicación, ya no solo entre nosotros, sino con un elemento muy importante para nosotros, que es el propio cerebro, ¿de acuerdo? Recordar que el cerebro es nuestro procesador
es el que se encarga de procesar y de tomar todas nuestras decisiones, ya no solo a nivel psicológicas, sino a nivel mecánicas. Gracias a ello, pues obviamente todas y cada una de las acciones que realizamos a diario y de manera continua se toman en un espacio muy concreto que es donde está escondido el cerebro. Al estar escondido, como digo con la palabra, pues lógicamente tenemos una gran dependencia física de estos elementos comunicativos con el exterior. La mirada, el oído, el olfato y el tacto, ya sabemos que son elementos que nos permiten comunicarnos, ¿vale? Y estar en constante información o enviando en constante información al cerebro para esa toma de decisiones que sea lo más rápida posible. Quería centrarlo y focalizarlo precisamente en la mirada porque reconozco que es una gran desconocida y para mí es un elemento fundamental. Vais a descubrir cosas que lógicamente hasta ahora para nosotros eran completamente nuevas y vais a ver cómo este mismo conocimiento y esta teoría de la que vamos a hablar de la mirada, cómo vamos a poder hacer que nuestros personajes puedan tener muchísima más vida. Es curioso que a la hora de poder formalizar o normalizar este tipo de cuestiones relativas a cómo funciona el mecanismo del cuerpo humano, inicialmente son cuestiones que desconocemos, pero que realmente realizamos de manera continua desde que nacemos. Pero es verdad que nadie nos ha plantado información o nos hemos sentado obviamente a investigar de cuál serían realmente los mecanismos que hay por medio para trabajar o cómo trabajamos o cómo realizamos nuestro comportamiento y sobre todo nuestra comunicación no verbal, que es la forma de comunicación más importante que tenemos. Dicho esto, vamos a hablar quién es el causante principal a nivel físico por el cual la mirada funciona como funciona. Aquí tenemos las diferentes partes en las que está compuesta la mirada y de todas las partes que tenemos ya sabemos que hay elementos que para nosotros sí son bastante representativos o por lo menos conocedores, como por ejemplo la pupila, tenemos también el iris. Y sabemos que el canal de pupila, ¿vale? Básicamente es por el lugar por el que entra la luz, ¿vale? Y a partir de aquí llega a un punto muy concreto que la gente desconoce o normalmente suele desconocer, que es una zona o una pequeña depresión que se encuentra justo en la retina, que sabemos que es la parte posterior al ojo, que se conoce como fóvea. La zona foveal, como digo, es una pequeña depresión donde se acumula la mayor información, podríamos decir que es la información de mayor calidad, ¿vale? De todos los datos que recibimos desde el exterior a través de la pupila. Con lo cual tenemos que hacerle mucho caso a esta pequeña zona, y digo pequeña zona porque estamos hablando de milímetros, porque gracias a ella es donde el ojo humano tiene la capacidad de poder formalizar la información con mayor detalle de lo que realmente estamos percibiendo. Si nosotros nos plantamos un momento para pensar ahora mismo cómo está funcionando nuestra mirada, os habréis dado cuenta que siempre en la parte central, es decir, la zona donde nosotros enfocamos, ¿vale? Es donde tenemos la mayor información y poco a poco os vais dando cuenta que si vamos hacia afuera moviendo los dedos se va perdiendo la calidad, se va viendo más borroso lo que realmente se va alejando, ¿vale? La información que se va alejando de esa zona central. El motivo, precisamente que nos alejamos de la zona foveal. Con lo cual, ¿eso qué significa? Eso significa que el ojo humano necesita estar siempre enfocando en la zona de mayor interés y que esté alineado completamente en la zona que estamos nombrando. Es una zona súper importante. ¿Y por qué motivo ahí es donde se almacena la mayor información o la mayor resolución de luz que tenemos? Básicamente porque ahí es donde se concentra lo que se conocen como los bastones. Recordar que la parte de la retina está compuesta de dos elementos fundamentales que son sensibles a la luz, los conos y los bastones, y aquí precisamente es donde mayor concentración se encuentra de estos bastones, que son las células fotosensibles a lo que serían los colores primarios que conocemos. Tenemos para el color rojo, para el color azul y para el color verde. O sea, tenemos de tres tipos y eso es lo que hace que conjuguemos los datos de cada uno de ellos y seamos capaces de poder ver nuestro mundo en color. Con lo cual, fijaros la importancia que tiene.
¿Eso qué nos lleva? Eso nos lleva a pensar que el movimiento, ¿vale?, de nuestros ojos tiene unos comportamientos muy concretos relativos precisamente a cómo está constituido físicamente. Y repito, la fobia es el elemento más importante que va a determinar cuál va a ser el movimiento de nuestros ojos. Lógicamente, para conocer realmente cómo funciona el movimiento de nuestros ojos, tenemos que conocer previamente cómo está constituido, cómo está construido físicamente de manera interna. ¿Por qué? Porque esa constitución o esa construcción física o genética, cómo está constituido, va a determinar el hecho de cómo se mueva nuestro ojo por las necesidades que tiene. ¿Esto a qué me lleva? Esto me lleva a pensar que el ojo humano está casi en constante movimiento cuando está visualizando el mundo, sobre todo que le rodea. Sobre todo, ¿por qué? Porque lógicamente, como hemos comentado, el área sobre el que almacenamos la mayor resolución es muy pequeña, con lo cual tiene que estar enfocando en todo momento y recolocándose en todo momento para que coincida perfectamente en paralelo con esa zona, sabiendo que todo el área que hay alrededor está completamente disminuida en calidad. Esto nos lleva a la siguiente parte. La siguiente parte son los movimientos oculares. Los movimientos oculares son los que van a determinar precisamente a nivel de animación de qué manera tendríamos que responder a la animación de nuestros personajes. Reconozco que animar un personaje no es sencillo y es muy curioso porque yo diría que es una de las facetas dentro de lo que serían los gráficos por computador que podríamos considerar más fáciles. ¿Por qué? ¿Por qué considero o podríamos considerar a priori el ser un animador una de las facetas más fáciles? Porque básicamente lo que vamos a intentar hacer o lo que vamos a hacer es replicar lo que nosotros hemos aprendido, ¿vale?, con nuestro crecimiento a lo largo de los años desde que éramos pequeños. Y podríamos decir, José, es genial, la propuesta es genial porque no tengo que buscar en ningún libro, no tengo que buscar ninguna referencia, porque yo mismo, ¿vale?, o en mi cerebro está almacenada esa información de aprendizaje y perfectamente para poder animar mi personaje simplemente replico lo que hago a diario. Eso es en la teoría. En la práctica, obviamente el comportamiento del cuerpo humano a nivel de comunicación no verbal no es tan sencillo, sobre todo porque hay patrones que nunca nos hemos planteado el poder analizarlos y por qué surgen. Es verdad que genéticamente nosotros vamos evolucionando, pero independientemente de la cultura, independiente del lugar donde vivamos, hay patrones que sí o sí son cognitivos y que realmente se están replicando por igual independientemente, ¿vale?, del lugar o la cultura a la que pertenezcamos. El motivo, lógicamente, es aprender esos patrones y cómo poder llevarlos a cabo. Los movimientos oculares ocurren principalmente por dos motivos. El primer motivo por el que va a ocurrir, lo acabamos de enumerar, es por una acción física, es decir, por una necesidad física o genética que tiene el ojo humano. Hemos hablado de la fobia, ¿vale?, y la necesidad que tenemos en todo momento de estar colocando el ojo en una posición muy concreta. La segunda necesidad que tiene para que existan estos movimientos oculares ya es una parte mucho más etérea o menos tangible, que es una parte psicológica. Es decir, nosotros tenemos un comportamiento, ¿vale?, psicológico, ya no físico, que determina la reacción de ciertas partes de nuestro lenguaje facial, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que este tipo de comportamiento es único. Podríamos decir que cada uno de nosotros nos vamos a comportar en cada una de las situaciones o situaciones que se pudiesen dar, ¿vale?, de una manera completamente única. Pero sí es verdad que como partimos, por así decirlo, del mismo patrón, ¿vale?, porque todos los homínidos partimos del mismo patrón, esos patrones se van a replicar de la misma manera al tener la misma genética. Entonces, el aprendizaje, la búsqueda de aprendizaje precisamente de esos patrones son precisamente, ¿vale?, esos patrones los que nos van a dar respuesta a cómo tenemos que hacer que nuestros personajes reaccionen, ¿vale?, y funcionen sus movimientos para poder entender lo que realmente queremos transmitir con nuestra animación.
Y eso reconozco que al principio es un poco complicado. Es verdad que nosotros siempre nos vamos a encontrar con dos situaciones en la curva de aprendizaje de un animador. Lo primero tendremos un primer nivel, un primer escalón, que es la parte técnica que tenemos que resolver, y es encontrar una herramienta con la que podamos llevar a cabo nuestras animaciones. Una vez que la parte técnica la tengamos resuelta, pues obviamente el siguiente paso sería sí o sí pasar a lo que sería una parte más física, en el cual vamos a conocer este tipo de principios, ¿vale? A nivel físico, a nivel psicológico, donde ahí directamente sí que empezaremos a imprimir a nuestros personajes lo que sería un comportamiento mucho más humano. Porque realmente nuestras animaciones se van a traducir en algo muy sencillo, y es intentar humanizar lo mayor posible a nuestros personajes. Eso no significa que cuando hablo de humanizar las animaciones de nuestros personajes estemos hablando de que no haya ciertas facetas o ciertos estilos de animación de estilo cartoon que no tengan que estar presentes. No, en absoluto, no hablo de animación realista, porque aún así, cuando hablamos directamente de animación de estilo cartoon, dibujos animados o cualquier otro tipo de mercado donde está presente, de igual manera los personajes también tienen un componente base o un pilar base, que es la humanidad de los personajes, cómo humanizar al personaje para que empatice con el público. Sobre todo porque si ese componente no está presente, obviamente el público no va a reír, el público no va a llorar con vuestros personajes, el público no va a empatizar de alguna manera, ¿vale? Aunque la animación sea muy buena. Y ahí hay un componente muy importante, que es la comunicación no verbal, que es la que va a determinar precisamente ese tipo de reacción. Con lo cual eso quiero que lo tengamos bien claro y muy presente desde el principio. Bueno, si evaluamos y hablamos de cuáles serían los principales movimientos oculares que van a existir por la necesidad, repito, física y psicológica, podríamos considerar uno como el más importante, que es los movimientos sacádicos. Los movimientos sacádicos son aquellos de necesidad imperiosa, ya no solo física, sino psicológicamente, ¿vale?, que necesita el ojo humano estar en constante movimiento. La representación de la imagen que tenéis aquí, ¿vale?, tiene un objetivo. Realmente la he seleccionado por un objetivo muy claro, y es tener una representación, ¿vale? Acabamos de hacer un test sin quererlo. Estamos haciendo un test y un análisis de cuál es el movimiento que está realizando o que ha realizado por primera vez cuando habéis visto esta imagen, ¿vale?, el recorrido visual que han hecho vuestros ojos o vuestra mirada. Si os fijáis, ¿vale?, vamos a traducir un poco el test que acabamos de hacer. Si os fijáis, tenemos básicamente una serie de líneas que comunican unos puntos muy concretos que son zonas de acumulación mayor de tinta. Estas zonas de mayor acumulación de tinta básicamente son pausas que genera nuestro ojo. Y la respuesta y la traducción a este test que acabamos de realizar, ¿vale?, podríamos determinar que sí o sí el recorrido visual que ha hecho nuestro ojo ha necesitado hacer unas pequeñas pausas. Estas pequeñas pausas ocurren por varios motivos. El principal motivo es porque los conos, que recordáis que estaban justamente en la parte posterior y que es la zona más sencilla, más sensible del ojo humano, ¿vale?, necesitan, para poder procesar y que su información llegue con la máxima resolución, necesitan estar completamente estáticos y sin moverse el ojo. En el momento que hay alguna pequeña variación del movimiento del ojo, lo que hace es que esa información desaparece y no llegamos a ver la imagen o la luz que nos llega completamente procesada. Básicamente veremos un manchurrón. De ahí la necesidad de que el ojo necesite estar completamente fijo para que los conos, al estar en una zona, perdón, los bastones, para estar en una zona tan sensible, ¿vale?, puedan captar la mayor resolución o la mayor información de luz. ¿Esto qué significa? Que estas pequeñas acumulaciones de tinta son esas pequeñas pausas que estamos generando con nuestra mirada para poder procesar ese área. Lo que hacemos básicamente es procesamos ese área, y ese área que procesamos es la que determina, vamos a delimitar ese área, este área, vamos a colocarlo aquí, este área que estamos determinando básicamente es la zona donde se supone que el ojo humano está... Uy, perdón, que me he ido.
Esto por arriba, aquí. Vale. Esta es la zona que se supone que estamos mandando información. Claro, recordar que solo procesamos una pequeña parte, con lo cual, a partir de fuera de esta zona, la información es bastante banal o con menor información. Aquí ocurriría lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo nuestro cerebro? Está recomponiendo cada uno de estos bloques o cada una de estas piezas. Pieza 1, pieza 2, pieza 3, y se va haciendo una reconstrucción como si fuese realmente un puzzle, ¿vale? Hasta que llegamos a reconstruir la figura completa. Este es el sistema de visión que tenemos de nuestro espacio. Como podéis ver, hay dos zonas que podríamos considerar como claves. ¿Dónde se ha concentrado mayor información o mayor tiempo de proceso? En la mirada y en la parte de la boca. Este triángulo, ¿de acuerdo?, que tenemos aquí, ¿vale? Todo lo que sería toda esta zona es una zona muy importante. Nariz, boca y ojos es una zona fundamental. Como podéis ver, es donde más tiempo se ha pasado, donde más tiempo hemos pasado, ¿vale? Con lo cual, importantísimo, importantísimo tener claro que es cuando hay un personaje en pantalla al lugar donde más tiempo permanece nuestra mirada sobre él, ¿de acuerdo? Con lo cual diríamos que a partir de aquí el tiempo que se ha mantenido, una vez que ha procesado esa información, se va a otra zona, vuelve a generar otra pequeña pausa en esa zona, vuelve otra vez a otra zona, y así consecutivamente hasta que construya la figura completa de lo que estamos observando. En las zonas que hay movimiento, ¿vale? Hemos comentado que de una zona de pausa a otra zona de pausa hay un movimiento de la mirada mínima, ¿vale? Pues ese pequeño desplazamiento que hay de la mirada es lo que se conoce como movimientos sacádicos. Estos movimientos sacádicos son movimientos en algunos casos involuntarios, que no tenemos control sobre ello, y la duración, estamos hablando de lo que sería milésimas de segundo. Y son las que están permitiendo que nuestro ojo esté en línea o enfoque con la zona de la fobia. Recordar que cuando hay desplazamiento del ojo de un lugar a otro, no hay procesación de información. A esa zona se le conoce, cuando hay movimiento, zona de supresión sacádica, porque se supone que al estar en movimiento los bastones no tienen capacidad de poder recibir información y lo único que vemos es una pequeña mancha o casi podríamos decir que ni lo percibimos. Esto nos lleva a explicar realmente cómo funciona uno de los movimientos oculares más importantes y que nos van a ayudar por primera vez a hacer que la mirada de nuestro personaje sea mucho más humana y mucho más creíble. Si conseguimos que la mirada de nuestro personaje sea más humana y mucho más creíble, podríamos considerar que tenemos mucho trabajo hecho. El ejemplo que os envié para poder ver cómo funcionaba, este pequeño ejemplo, si observamos, veis que es un ejemplo bastante sencillo, pero manifiesta precisamente lo que sería la reacción que va a tener nuestra mirada. Como podéis observar, hay dos componentes muy importantes que vamos a trabajar, porque obviamente tienen relación entre sí. Por un lado, la parte correspondiente a lo que sería la mirada y, lógicamente, la parte de los párpados, que también determinan, ¿vale?, la reacción que va a tener, obviamente, con el movimiento que vamos a generar con la propia mirada. Esas pequeñas variaciones que veis que tiene el ojo humano, que son movimientos muy sutiles, son precisamente lo que consideramos los movimientos involuntarios más importantes que tiene la mirada o el ojo humano, que son los movimientos sacádicos. Bueno, pues puesto en este caso sobre la mesa cuáles serían las cualidades que tiene nuestra mirada y en relación a lo más importante, los movimientos oculares con los que vamos a trabajar, vamos a llevarlo ahora a la práctica. Siempre quiero que tengamos una cuestión bien clara. Y la cuestión que quiero que tengamos bien clara es que sí o sí, la primera parte, ¿vale?, de nuestra acción, es decir, siempre que pensemos en las acciones de nuestros personajes, sí o sí, nos tenemos que poner en el papel del propio personaje, ¿vale?, y pensar cómo nos ve la gente y de qué manera queremos transmitir esas emociones a través de nuestros personajes. Y recordar que la comunicación no verbal es el envío de mayor información que tenemos. Se dice que en un mensaje
locutado, es decir, en este caso el lenguaje que estoy teniendo con vosotros, ya no solo a través de la voz que hay envío de información, sino a través del gesto de la mirada, los gestos que estoy generando con la cara, incluso la comunicación y el lenguaje comunicativo que estoy teniendo con las manos. Por desgracia tengo mala costumbre estar siempre en movimiento de las manos, pero bueno, soy así de expresivo, o intento ser lo más expresivo posible. Diríamos que, o se dice, que el 75% del mensaje que os estoy transmitiendo está presente en la parte no verbal, ¿de acuerdo? En la parte no sonora. Un 10% restante está en la parte sonora, y luego hay puntos de inflexión y otra serie de elementos comunicativos que cerrarían el 100% de lo que sería la comunicación que estoy teniendo con vosotros. Con lo cual, fijaros el porcentaje tan alto que se almacena y se guarda en la comunicación no verbal. No la podemos pasar de vista, no la podemos dejar pasar de vista. Sí o sí, tenemos que estar analizando en todo momento, ¿vale? Incluso yo utilizo muchos de los juegos que cuando empecé a trabajar como animador, que me ha servido para poder sacar conclusiones y obtener información de cómo nos comportamos a nivel comunicativo, y es el hecho de reflejar a una distancia bastante cercana, cuando no escuchamos una conversación, solo vemos lo que sería el movimiento de las personas, ¿vale? De cómo se están comunicando, e intentar incluso entender qué es lo que están contando o qué es lo que están diciendo dichas personas, simplemente por el hecho de cómo se comunican con el lenguaje corporal. Eso es un ejercicio, no solo lo podemos hacer en la calle, es muy sencillo, sino en la propia televisión. Un pequeño ejercicio que es de ayuda maravillosa, sobre todo para aprender comunicación no verbal, es ver películas sin sonido. Sé que obviamente puede resultar bastante extraño, pero el quitarle el sonido nos va a enfatizar mucho más, y vamos a focalizar mucho más la atención a lo que sería el resto de partes, como podría ser el lenguaje corporal, y de ahí podríamos sacar muchas conclusiones, y a partir de ahí el poder volver a escuchar dicho plano o dicha acción y con sonido, y determinar si realmente lo que nosotros pensábamos que el personaje estaba contando se corresponde con lo que sería el diálogo que tiene el personaje. La verdad es que es un ejercicio súper sencillo, súper económico, y nos puede ayudar, nos puede aportar muchísimos, muchísimos datos de la comunicación no verbal de los personajes. Con lo cual, os recomiendo que los llevéis a la práctica, porque normalmente, por supuesto, que toda esta información la podemos investigar en libros. Hay mucha información en Internet. A día de hoy, la verdad es que es una biblioteca muy, muy, muy extensa, y podríamos decir que tenemos muchos datos de los cuales podemos obtener información que nos van a ayudar a poder trabajar con las acciones de los personajes y sacar muchas conclusiones. Pero sí es verdad que a nivel de comunicación no verbal todavía queda mucho por estudiar, sobre todo porque el componente principal que hace que nosotros reaccionemos de esa manera, que es el cerebro, pues obviamente todavía tiene mucho que conocerse sobre ello. Pero sí es verdad que podemos encontrar información. Bueno, hechas las presentaciones y lo que sería la parte teórica, vamos a pasar a la parte práctica, ¿de acuerdo? Bueno, el software que nos toca, en este caso que hemos elegido para poder llevar a cabo nuestras acciones con nuestros personajes, es Autodesk Maya. La verdad es que el software no es algo que debería de preocuparme, sobre todo ¿por qué? Porque entiendo que sí o sí todo lo que vamos a aprender podríamos llevarlo a cabo independientemente del software que esté por medio. Hemos elegido Maya, lógicamente, por la multitud de herramientas que tiene, sobre todo orientadas a la parte de animación, pero ya os digo que sí o sí todo lo que vamos a llevar a la práctica y toda esta teoría nos va a servir independientemente del tipo de software que utilicemos. Esto es una norma, ¿vale? Esto es una norma que me gusta utilizar en mis clases, y soy muy reiterante con el tema, pero es verdad que todo lo que sea una parte teórica, todo lo que tenga una parte teórica, me gusta alejarla de lo que sería una herramienta o una versión de una herramienta, para que así no tenga fecha de caducidad ese contenido y podamos ponerlo en práctica independientemente del lugar y el software que estemos utilizando.
Bueno, para poder trabajar con nuestra herramienta vamos a dar algunas pequeñas pautas que nos podrían servir. Voy a cargar nuestro personaje, ¿vale? Y vamos a hablar de algunas pautas, sobre todo principalmente de cara a la animación. Cada software, lógicamente, tiene sus fórmulas de trabajo, me refiero sus herramientas, pero sí es verdad que hay herramientas comunes para todos los software y, lógicamente, Maya no podría ser menos, ¿vale? Lo primero y más importante en lo que nosotros nos vamos a tener que centrar, obviamente, es nuestra línea de tiempo. Al igual que en cualquier otro software, aquí nos vamos a encontrar una línea de tiempo en el que estamos o vamos a trabajar con ella, con una unidad de tiempo que son los fotogramas, obviamente. Nosotros desde aquí podemos configurar cualquier tipo de aspecto. En concreto, justo a mano derecha, en la parte inferior derecha, tenemos aquí un pequeño icono con un personaje corriendo. Y esto nos da acceso, ¿vale? Desde este icono inferior derecho, para los que no conozcáis Maya, ¿vale? Nos da acceso a lo que sería la configuración general de todo lo que va a ser nuestro playback, ¿vale? Y nuestra línea de tiempo, ¿vale? Esto es muy importante que lo tengamos configurado previamente a cualquier tipo de animación, cualquier acción, porque obviamente es la que marca la base del tiempo con la que vamos a trabajar y la duración del propio plano. Pero sobre todo lo más importante, lo que sería la base de tiempo con la que trabajaremos, que es fundamental. Otro aspecto importante cuando estamos trabajando con animación es la velocidad de proceso, ¿de acuerdo? En nuestro playback speed, ¿vale? Lo podemos hacer directamente desde aquí o directamente otra posibilidad que tendríamos de hacerlo desde la propia línea de tiempo. Con botón derecho tenemos aquí nuestro playback speed, ¿vale? Y aquí tenemos sí o sí los tres modos en los que opera cuando yo le doy al play desde Maya, cuál sería la velocidad de reproducción. Para trabajar con animación, pues recomiendo siempre trabajar en Play Frame Max Real Time, o directamente también podríamos trabajar en Real Time, ¿vale? Para que nos devuelva lo que sería un tiempo de respuesta sí o sí, lo más inmediato, para que así podamos ver, que esto es fundamental, la animación a tiempo real. Digo la animación a tiempo real, y para confirmar que la animación se está produciendo a tiempo real, desde el apartado de display, en Head Up Display, aquí tenemos una opción que sí o sí deberíamos de tenerla siempre presente, que es nuestra tasa de frame, lo que es el frame rate, ¿vale? Esto para los animadores es fundamental que lo tengamos presente, justo esta pequeña información, para cuando le demos a play confirmemos, ¿vale?, que la velocidad de reproducción, para los que os gusta jugar a videojuegos, pues es la tasa de fotogramas por segundo, y así confirmar que nuestra máquina es capaz de responder con el personaje que tenemos por delante a su tiempo real, a los 24 frames por segundo que hemos determinado. Si en ese caso observamos que la velocidad decrece de 24 frames por segundo, pues estamos en un problema. Estamos en un problema porque, lógicamente, eso nos indica que no estamos viendo a tiempo real lo que sería nuestra acción, y estaríamos perdiendo parte de la información. En teoría no pasaría nada, porque tenemos mecanismos para poder confirmarlo. Desde aquí, con el botón derecho, podríamos hacer un play blast, ¿vale? Y este play blast básicamente lo que nos va a permitir es, como podéis ver, hacer un pequeño previo. Fijaros que es inmediato, y con este pequeño previo podemos ver en tiempo real lo que ocurre con un vídeo, ¿vale? Simplemente le he dado botón derecho y tenemos aquí el play blast, y eso ya nos permitiría el poder reproducir el plano. Es verdad que es muy molesto, porque si cada paso que doy no es capaz la máquina de responder en tiempo real y tengo que estar haciendo un playback de manera continua, pues estaréis de acuerdo conmigo, ¿vale?, que es un poco incómodo y nos va a retrasar mucho, incluso nos va a despistar mucho, y perderemos un poco la empatía a la hora de trabajar con la propia acción, el plano, que obviamente necesitamos estar completamente concentrados sobre ello, ¿vale? Pero independientemente de eso, tenemos mecanismos para poder realizarlo. Bien, otra parte muy importante para poder trabajar es, lógicamente, la organización, ¿vale? Es fundamental tener organizado, sobre todo cuando trabajamos con un personaje, la organización de todas las partes con las que vamos a poder trabajar. A mí me gusta trabajar con un sistema por capas. Cuando digo un sistema por capas, para poder enfrentarme a un plano,
Y este sistema de capas es básicamente los elementos que en un principio voy a trabajar o voy a animar de primeras. A partir de ahí voy a ir trabajando con diferentes capas que se van a ir sumando, ¿vale? Cada una de ellas, y se sumarán a lo que serían las acciones primarias que tiene el personaje. Esto ya depende un poco de cada cual. Incluso también dependerá del tipo de acción, que puede incluso hasta modificar la forma de trabajo. Pero normalmente me gusta trabajar de un orden mayor a un orden menor. Empezar por los grandes rasgos, lo que sería la estructura general, y luego empezar con capas con detalles más pequeños para afinar algunos puntos. Para eso tenemos en la parte inferior derecha, ¿vale?, un apartado muy importante que nosotros podemos organizar nuestro personaje, que serían los layers, los display layers, y en el cual desde aquí nos va a permitir, sobre el archivo que os compartí, pues tener 3 capas. Por un lado, lo que sería el FK. La parte de FK es básicamente los controles que van a manejar al personaje a nivel de acción. Cuando digo los controles, pues básicamente, como podéis ver, son los que manejan, ¿vale?, la parte correlativa a lo que serían los controles que van a reaccionar al personaje a nivel de acción, ¿de acuerdo? Esto es importante porque desde aquí tenemos lo que serían los principales que a nivel corporal van a manejar al personaje, ¿de acuerdo? Los segundos controles que tenemos que son importantes para nosotros son los controles faciales. En la parte de los controles faciales tenemos aquí un señor, ¿vale?, que es esta pequeña cruz que nos permite manejar lo que sería la mirada. Este señor para nosotros va a ser muy importante porque gracias a él manejaremos todo lo relativo a lo que serían los movimientos oculares, que, como hemos hablado, sí o sí es sobre los cuales vamos a estar trabajando. A su vez, tenemos un pequeño panel control, ¿vale?, desde el cual podemos manejar desde lo que sería controles como por ejemplo la boca, y luego podríamos irnos ya a controles individuales que tenemos aquí, que corresponderían a los ojos. Cada uno de estos controles de los ojos me van a permitir el poder manejar a través de sus parámetros algo muy importante, que es los parpadeos. Aquí tenemos dos. Nuestro blink lo podemos hacer incluso con ambos ojos, ¿vale? Y directamente podríamos manejar algo fundamental para nosotros, que va a ser el parpadeo, sobre todo en el caso de la mirada, que son dos elementos comunicativos. Ya no solo el control que tenemos para la parte relativa a la mirada, sino también el parpadeo y la posición de los párpados va a ser fundamental. Más cosas con las que podríamos trabajar, pues los controles que tenemos para la parte de las cejas. Aquí tenemos la posición de las cejas, que también nos va a ayudar, ¿vale?, a lo que sería la acción con la que vamos a trabajar. Eso en el caso del lenguaje facial, ¿vale?, del trabajo de los controles que vamos a tener sobre el lenguaje facial. Y por último, no menos importante, tenemos otra capa que es extra facial. Este extra facial, bueno, básicamente son unos controles especiales ya para poder manejar una serie de aspectos, como podría ser pues el giro o la rotación, para poder deformar la cabeza y la mandíbula, ¿vale?, y de esta manera poder conseguir ciertos arcos en el movimiento, ¿vale?, y eso nos va a permitir el crear, bueno, una curvatura o una línea de acción mucho más bonita con esta serie de controles. Al igual que tenemos aquí un control para la mandíbula inferior, y podríamos manejar también solamente la inclinación inferior. Algún control extra, como podría ser para el tema de la posición de los ojos, perdón, de los párpados, ¿vale?, y hacer que el personaje pues tenga una dirección de párpados un tanto más particular. ¿De acuerdo? Bueno, pero son controles ya extras que los utilizaríamos ya para circunstancias muy concretas. Aún así, nosotros, para nuestro ejemplo, nos vamos a centrar en los dos principales. FK para hacer la acción principal, y por otro lado tendremos lo que sería la parte facial. Muy bien, vamos a empezar a trabajar. Antes de nada es muy importante que guarde. Voy a ir guardando para que así sí o sí no perdamos nada. Y vamos a empezar a ver aspectos relativos más técnicos de cómo trabajamos la animación dentro de Maya. Lo primero, para trabajar con la animación de Maya tenemos dos posibilidades de trabajo. Una completamente manual, en la cual directamente yo cojo, antes de nada voy a cambiar el módulo operandi a animación. Nos vamos a Animation.
En Maya podemos cambiar según nuestra disciplina. Directamente desde aquí en la lista nos vamos a Animation y aquí tenemos un apartado importante que es el menú de Key, y dentro de este menú de Key aquí tenemos todo, ¿vale? Todo lo relativo a la ayuda para poder trabajar con los fotogramas claves para cualquier parámetro. Aquí tenemos algunas herramientas interesantes como por ejemplo Shift W, Shift E o Shift R, ¿vale? Para permitirnos el poder crear un fotograma clave para cada una de las transformaciones. O tenemos también la tecla S, que nos va a permitir también generar un fotograma clave común para lo que serían todos los parámetros que tengo, con lo cual es una herramienta muy interesante. En el caso de que quiera trabajar de una manera completamente artesanal, directamente yo lo que tengo que hacer es decidir las transformaciones a las que voy a trabajar, y una vez que decido las transformaciones a las que voy a trabajar, con clic derecho desde el Channel Box puedo automáticamente con Key Select el marcar ese fotograma clave. Control Z para deshacer. Otra manera, como he comentado, nos vamos directamente al menú de Key y con la tecla S recordar que marcamos un keyframe. Aquí lo único tiene una particularidad, y es que veis, por cómo viene configurado por defecto, nos marca un keyframe para todos los parámetros. Puede que en algunos casos sea necesario, puede que en otros casos no sea necesario marcar un keyframe para todo, ¿vale? Simplemente que lo tengamos presente. Aún así, nosotros podemos filtrar, ¿vale? Directamente desde el apartado de Set Key. Si entramos en su configuración, desde aquí podríamos incluso filtrar a qué parámetros queremos que le afecte o qué parámetros no queremos que le afecte, ¿vale? Un fotograma clave. En concreto, incluso desde aquí, nosotros perfectamente con el botón derecho hasta podríamos filtrar, ¿vale? Qué partes queremos que tengan la posibilidad de que se les aplique una animación o no. Tenemos la posibilidad de poder bloquear ciertos parámetros, y una vez que están bloqueados esos parámetros desaparecen, y eso significa que a partir de ahí ya no van a estar presentes y vamos a evitar que esos parámetros, ¿vale? Directamente se les pueda aplicar un fotograma clave, ¿vale? Lo digo para, o lo hacemos que no sean keyable, y veis que directamente esos parámetros, en el momento que yo le dé a la S o Set Key, esos parámetros obviamente no van a contener animación. Es una forma de poder filtrar y hacer que nuestro trabajo sea un poco más limpio, ¿vale? Independientemente de si filtramos o no o ocultamos no parámetros o controles que no sean necesarios, tenemos una herramienta también interesante que es el Auto Keyframe. Este Auto Keyframe, que lo tenemos justo en la parte inferior derecha, es un botón bastante oculto. Nos va a permitir, en el momento que yo animo cualquier parámetro, por ejemplo el caso de la rotación, una vez que ya tengo un fotograma clave de inicio, me puedo ir a cualquier otro lugar y automáticamente puedo coger y trabajar sí o sí la animación de ese parámetro, y al trabajar la animación de ese parámetro vemos que no tengo la obligación de volver a fabricar el fotograma clave, sino que con este AutoKey Frame automáticamente ya Maya me está fabricando el fotograma clave. ¿Esto es interesante? Sí, por supuesto, porque en algunos casos nos puede ayudar, ¿vale?, a no olvidar que lo que hemos manipulado sí o sí tenga un fotograma clave, y así de esta manera se guarde la pose actual que nosotros hemos generado. Yo personalmente me gusta más fabricar el fotograma clave a mano, ¿vale? Porque así me aseguro que incluyo y que no incluyo. Sobre todo porque, si os fijáis, hay uno de los 3 parámetros que no he manejado, que es la rotación en I, que carece de keyframe. Solamente tengo el fotograma clave en el 1, pero si me voy al fotograma 7, ¿vale?, veis que no tengo ese fotograma clave en ese eje. ¿El motivo? Porque obviamente, como no lo he manejado, pues lógicamente, ¿vale?, no me ha generado un fotograma clave. Entonces me gusta a mí personalmente más marcar el fotograma clave, aunque ese valor no lo haya utilizado, pero puede que posteriormente, si me voy a otra pose, puede que sí lo necesite. Entonces ahí tendré un problema porque en este fotograma anterior o en esta pose anterior, ¿vale?, lógicamente esa información no estaba almacenada y me estará interpolando desde el principio. Por cierto, algo muy interesante en Maya es para poder moverte de pose a pose o de keyframe a keyframe. Con el punto y coma, ¿de acuerdo?, de vuestro teclado, seleccionando cualquier objeto que tenga
almacenado esos keyframes o poses, veis que rápidamente podéis moveros de una a otra, ¿vale? Esto es súper cómodo, ¿vale? Vale, otro aspecto también importante relativo a lo que sería la parte técnica, pues voy a seleccionar los keyframes. También podéis con la tecla Shift, ¿vale? Apretáis y podéis elegir estos keyframes, los podéis mover en el tiempo, incluso si no os interesa, con botón derecho tenéis la posibilidad de poder borrarlos, copiarlos, cortarlos y pegarlos, ¿vale? Todo esto son herramientas interesantes para poder trabajar con fotogramas claves. Y yo diría que a nivel técnico, no necesitamos conocer mucho más para poder empezar a trabajar con la animación. Solamente hay un pequeño detalle que sí que me gustaría trabajar. Los aspectos de la animación que vamos a llevar a cabo, que es un pequeño giro con la mirada del personaje, vamos a trabajar exclusivamente con la rotación, ¿vale? Va a ser el único control que vamos a manejar de de lo que serían nuestros controles, ¿vale? Es lo único que vamos a jugar con la rotación de los controles. Entonces, eso significa, sí o sí, ¿vale? Que vamos a intentar personalizar el trabajo de la rotación, ¿vale? Para los que no lo sabéis, los software de 3D permiten trabajar con dos métodos de rotación o dos sistemas matemáticos de rotación. Voy a seleccionar este control y me voy con Control A o directamente a Attribute Editor. Y me voy a ir a esta primera parte, esta primera pestaña, y aquí tengo un apartado que pone Rotate Order, ¿vale? Esto solo está pensado para la rotación. Incluso directamente si me voy al propio controlador que tengo seleccionado y le doy doble clic a la rotación, aquí me van a aparecer, ¿vale?, la configuración de cómo quiero trabajar la orientación de los ejes de rotación. En Axis Orientation, ¿vale?, aquí tenéis diferentes tipos en los que queréis trabajar la rotación y hay uno de ellos especial. Por defecto siempre vais a trabajar en Object, pero para la animación de los controles que funcionan por rotación, yo os recomendaría trabajar con Gimbal. ¿Qué diferencia hay entre Object y Gimbal? La rotación por Object trabaja con un sistema matemático que se llama Euler. Significa que para poder crear un ángulo, crear una rotación de un eje, necesitan sumarse los valores de los tres ejes, ¿vale?, para poder confirmar, ¿vale?, o para poder generar una orientación. Esto tiene un problema y es que se van a sumar ciertas orientaciones de ciertos ejes que a lo mejor nosotros no necesitamos. Para así tener individualizado la rotación de cada eje, os recomiendo que siempre trabajéis en modo gimbal, ¿vale? Al trabajar con modo gimbal, lo que hace es que cada eje, ¿vale?, funciona de manera independiente. Esto es interesante porque así no se suman las rotaciones entre los ejes, no se suman y podremos conseguir una rotación completamente perfecta en el modelo con cada uno de los controladores. Siempre, siempre trabajar con rotación de gimbal, ¿vale? Esto ya viene configurado, ¿veis? Porque es el sistema de orientación y aquí simplemente nosotros lo que tendríamos que hacer o lo que podríamos hacer es controlar desde aquí su axis order. Este axis order o rotate order es quien manda sobre quién, ¿vale? No tiene nada especial, simplemente es determinar el orden que tienen de quién mandaría sobre quién para determinar cuando se mueva quién arrastra a quién para que no se acumulen ejes entre uno y otro. Pero en un principio ya os digo que el sistema de rotación gimbal sería lo más correcto para poder tener un control sí o sí independiente de cada eje. Intentar evitar la rotación en local. Bueno, una vez que ya está activo el sistema de rotación y que nosotros tenemos decidido cuál es el orden que van a tener de derecha a izquierda los ejes, de preferencia, vamos a ir a la práctica, vamos a empezar a trabajar nuestra animación. Con el sistema de trabajo por FK vamos a empezar a hacer un giro con el personaje. Vamos a plantearnos, seleccionamos los controladores con los que vamos a trabajar y una vez que seleccionamos los controladores, simplemente lo que vamos a hacer, como solo vamos a trabajar con rotación, pues le marcamos clic derecho, Key Select. Ya tenemos nuestra primera pose, ¿de acuerdo? Aunque esos controladores por ahora no tengan acción, sí o sí, ¿vale?, nos aseguramos que sí o sí le marcamos una pose, porque puede que en algún momento entre en acción y así que se interpolen entre la pose anterior y posterior. Vale. Vamos a dejarle un pequeño margen, aproximadamente hasta el fotograma 15, y en el fotograma 15 volvemos a marcar otra pose. Key Select.
Con lo cual ya tenemos de esta pose a esta pose, veis que a priori el personaje no hace absolutamente nada. Obviamente sí le vamos a hacer una pequeña reacción, algún pequeño parpadeo, pero sí que nos gustaría que en este primer bloque tengamos una posición más neutra y a partir de ahí reaccione. Bien, nos vamos al fotograma, vamos a darle un margen a lo mejor aproximadamente hasta el fotograma 24, ¿vale? Y en el fotograma 24 lo que vamos a hacer es el giro del personaje. Vamos a probar, ¿vale? Directamente nos venimos porque todo esto es, obviamente, le damos al play y comprobamos qué tal funciona la reacción. El fotograma 24 marcamos otra vez la pose y simplemente como tenemos el auto keyframe vamos a colocar la pose del personaje. Rotamos el cuello, vamos a bajar un poco los hombros, ¿vale? Este vendrá un poco hacia atrás. Correcto, ¿vale? Y la cabeza, que es el más importante, ¿vale? Vamos a girar con él. Ok. Vale, no os preocupéis por ahora, estamos del 15 al 24, porque ahora la mirada la colocaremos, ¿vale? Para que tengamos ya la pose completa. ¿Vale? Fabricamos directamente, vamos a irnos ahora, aquí le dejamos, ¿vale? Vamos a irnos directamente a la parte facial y en la parte facial pues tenemos aquí el controlador de la mirada, que es esta cruz, y hacemos lo mismo. Hemos dicho en el fotograma 1 teníamos una pose, este va por traslación y por rotación, Keyselect. Nos venimos al fotograma 14, en el fotograma 14 se mantiene y luego nos venimos al 24 donde ya colocaremos la pose de la mirada. Nos venimos aquí, vamos a colocar la mirada, hacemos aquí un pequeño giro para que se quede paralelo, ¿vale? Y desplazamos un poco más a la posición que vamos a mantener este señor. Perfecto. Muy bien. Ya tenemos la pose. Vamos a ocultar el facial. Vale. Ocultamos el FK y básicamente ya tenemos aquí la reacción del personaje. Si le damos al play, aquí tenemos el giro. Decimos, bueno, vamos a darle un poco más de fuerza, porque no tiene suficiente fuerza. Venga, pues dicho esto, volvemos a hacer visible y seleccionamos todos nuestros controladores. Vamos a coger nuestros controladores y como tenemos, ay, mire, este se nos había desplazado, como tenemos aquí todo lo que sería las poses ya marcadas, recordar que con punto y coma podemos avanzar y retroceder, ¿vale? Vamos a decirle que en vez del 24 nos vamos directamente al 20. Ocultamos, si os parece, y le damos el play. Ok. Y vemos que tenemos una respuesta un poco más interesante. Perfecto. Vale, ¿qué vamos a hacer a partir de aquí? Lo que vamos a hacer a partir de aquí es un pequeño moving hold, que es cuando el personaje directamente se mantiene ya en una posición fija a un lugar, no vamos a hacer que se quede completamente fijo, sino directamente que tenga una ligera variación. Para ello, vamos a hacer visibles solamente los controladores del cuerpo y solamente con los controladores del cuerpo vamos a coger directamente y vamos a hacer aquí un pequeño, perdón, que se había ido. Vamos a hacer un pequeño moving hold. Cuando digo un pequeño moving hold simplemente es que el personaje tenga una ligera variación para que no se quede completamente quieto. Y nada, nos venimos, por ejemplo, sobre el 32 y en el 32 rotamos un pelín más para continuar la acción. Esto lo que hace que es sobre el movimiento tan enérgico que ha generado el cuerpo, pues obviamente que tenga una ligera continuidad. Más seguro que tenemos para todo, como siempre, un keyframe para la pose. Entonces, ¿veis lo que sucede? Que no se para completamente de golpe, sino que tiene ahí una ligera reacción al final. Es decir, continuamos la acción. Eso es. Mirad qué maravilla. Perfecto. Muy bien. Básicamente lo que estamos intentando transmitir con el personaje es que hay una parte que le llama la atención. Aquí igual vamos a crear ahora otra pequeña reacción muy leve. Volvemos otra vez a marcar la pose. Keyselect. Y aquí lo mismo. Aquí ya directamente el personaje, con la cabeza un pelín más abajo. Aquí igual le ayudamos un poco el cuerpo. Y es algo muy, muy sutil. Esto es simplemente para que el personaje cobre vida, ¿vale? Aunque esté en una posición completamente estática.
Muy importante. Bajamos un pelín. Todo tiene que estar vivo, ¿eh? Aunque sea mínimo, pero necesita un poco de actividad. Y por último, nos vamos al fotograma 60 y volvemos a repetir lo mismo, ¿vale? Muy tenue, ¿de acuerdo? Muy tenue, ¿vale? Por aquí. Vais a ver que es muy sutil, pero lo justo para que el personaje cobre vida. Con la mirada, como ya la tenía colocada en esa posición, la verdad es que me voy a preocupar por ahora muy poco. Pelín el cuello para que reaccione todo. Y nada, los brazos otro pelín. Estas pequeñas sutilezas son las que hacen que el personaje cobre vida. Ocultamos los controladores. Antes de nada, guardamos con una versión nueva, importante. No queremos perder en todo momento. Y damos el play. Fijaros qué maravilla. Ya solamente, ¿de acuerdo? Con esta pequeña reacción, ya tenemos al personaje, ¿de acuerdo? Ya tenemos al personaje listo en lo que sería el movimiento principal. Esto sería el bloque principal que tenemos con la acción, ¿vale? Maravilloso. Sencillo, rápido. Esto lo considero una capa, lógicamente, por eso voy guardando nuevas versiones para evitar precisamente que el personaje se me acumule en un mismo archivo, bueno, pues procesos o ajustes que realmente son innecesarios. Entonces, ser organizados, de verdad, ¿vale? Porque lo vais a agradecer, porque así no vais a tirar por tierra trabajo, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a empezar a añadir algún otro detalle. Vuelvo a seleccionar los controladores. Recordáis que en esta primera parte el personaje realmente no estaba generando ninguna acción, ¿vale? Sino que quedaba completamente perdón, inerte. Entonces vamos a darle un poco de vida, como es obvio. Y esta pequeña vida que le vamos a añadir, básicamente va a ser crear una pequeña anticipación, ¿de acuerdo? Vamos a crear una pequeña anticipación de esta pose a esta pose, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña anticipación y vamos a duplicar la pose que tenemos aquí. Recordad que con Shift, clic, podemos coger la pose, copy, nos venimos sobre el fotograma 10 y pasteamos. Hacemos un paste. Esto significa que de aquí a aquí es la misma pose, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a hacer una pequeña anticipación. Fijaros lo que vamos a hacer. Antes de, en vez de que se vaya directamente de aquí a aquí, que es bastante robótico, ¿vale? Le vamos a decir que antes de que coja carrerilla, vamos a elevar un poco en la dirección contraria, ¿vale? Un poquito, muy poco, vais a ver qué maravilla. Elevamos un poquito la cabeza, vamos a igual anticipar un poco los hombros. Ahí. Y lo que conseguimos es esto. Mirad qué maravilla. Un pelín más sutil esta parte. Lo elevamos un poco más, que no sean los dos completamente simétricos. Un pelín menos. Exacto. Ahí está. Y fijaros esta sutileza de aquí a aquí. Tum, tum, tum. Un pelín menos. Esa pequeña sutileza hace que el personaje cobre vida y sobre todo nos ayude mucho más. Giramos a este lado. Aquí, aquí. Eso es. Para hacer el giro. Ok. Maravilloso. Subimos. Y vamos a irnos a ayudarle, ¿de acuerdo? Vamos a irnos a ayudarle para que a mitad de recorrido, aproximadamente sobre el 16 o el 17, vamos a marcarle una nueva pose para generar un pequeño arco. Este pequeño arco que vamos a generar aquí, desde lo que sería la acción de arriba, es decir, A, de donde partimos, ¿vale? Directamente a B, hasta donde vamos, nos va a ayudar a hacer el movimiento en vez de que sea una recta, que sea una curva, y eso va a dar mucha más elegancia. Pues nada, directamente cogemos desde aquí, rotamos un pelín en esa dirección, eso es, ok.
Mirad qué maravilla. Yep. Ahí está. Si lo vemos ahora en play, mirad lo que tenemos. Exacto. Fijaros qué sutil, pero lo suficiente como para que la acción gane. Incluso, como ahora tiene más fuerza, vamos a añadirle en las siguientes poses, como ya sabemos la dirección que cogía, venimos para acá y aquí le damos un segundo recorrido, ¿de acuerdo? De dónde iba. Cuando digo un segundo recorrido es ayudarle al arco que tenía la cabeza. Le ayudamos a que no se bloquee ahí y directamente continúe su acción. Ahí está. Ahí está. Mirad qué maravilla. Perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Vale? Bueno, yo considero que a nivel de bloque principal voy a guardar y nos vamos a una nueva versión. Como bloque principal, yo consideraría que estamos dentro de lo razonable. Considero que es bastante sutil, pero tiene la vida que necesita para trabajar. Recordar que teníamos controles como extras, extra facial, donde podríamos incluso, seleccionamos estos controles, vamos a marcar, funcionan también por rotación, Key Select, y lo maravilloso de estos controles, recordar que nos permitía, ¿vale? Nos permitía, vamos a irnos aquí, si nos vamos por ejemplo a este lado, fijaros que podríamos coger por ejemplo este señor, ¿vale? Hacemos esta pequeña sutileza, copiamos la pose inicial, copy, nos venimos aquí y simplemente lo que estamos haciendo es, perdón, un poco más tarde, esto es un poco más tarde, lo que estamos intentando hacer es, eso es, y la mandíbula, vale, cuando nos vayamos hacia este lado, la enviaremos hacia un lado contrario, eso es, cogemos los controladores, marcamos, ¿vale? Simplemente el hecho de hacer un pequeño balanceo con la mandíbula, ¿vale? Para llegar luego un pelín más tarde y darle un poco más, ¿vale? De flexibilidad. Aunque sea mínimo, ¿vale? Pero que le dé un poco más de vida. Mínimo, o sea, sí es muy sutil. Muy sutil. Uy, perdón, me he pasado ahí. Menos, un pelín menos. Ahí está. Exacto. Vale, este lo voy a dejar aquí. Yo diría aquí. Eso es. Ahí está. Si lo vemos en play, todo esto nos va a añadir un poco más de flexibilidad, hacer el personaje que sea un poco más orgánico, ¿vale? Pero bueno, estos detalles ya os digo que estas capas las podríamos considerar posteriormente, pero bueno, se lo incluyo. Vale, pues le toca el turno a la mirada. Con la mirada lo único que habíamos hecho hasta ahora era simplemente el marcar la parte correspondiente a la pose de la que partíamos y a la que nos dirigíamos, y vamos a empezar por la parte, el primer bloque, ¿vale? Este primer bloque nos va a servir también para poder crear una pequeña anticipación en la mirada. La mirada, recordar que es el primer elemento que se desplaza en cualquier tipo de acción, anticipa cualquier acción. Entonces, si os fijáis aquí, vamos a hacer la mirada la vamos a mantener, vamos a levantar un pelín la mirada para anticipar el movimiento. Vamos a decirle 2 fotogramas que se anticipe, ¿vale? ¿Veis cómo ahora se desplaza antes? Simplemente lo que he hecho es anticiparle 2 frames, solamente 2 frames a la mirada. Entonces, mirad qué maravilla, cómo la mirada ya empieza a funcionar, llegamos más tarde, pero con la cabeza. Esto es maravilloso. Ahí está. Mirar qué sencillo. Perfecto. Perfecto, perfecto.
Genial. Vale. Y nos vamos ahora a lo que serían nuestros movimientos sacádicos. Los movimientos sacádicos lo que van a hacer es que el ojo nos permanezca completamente fijo y, como comentábamos en nuestra referencia, hacer este recorrido visual para la figura nueva en la que movemos. Para ello, traslación y rotación, marcamos una pose y la reacción que va a tener los sacádicos son muy rápidas. Estamos hablando de un fotograma a otro. En el fotograma 28 mantenemos la mirada fija y en el 29 simplemente hacemos este pequeño detalle. Movemos un pelín, fijaros, de aquí, aquí, de aquí, aquí. Así de sencillo. Ya tenemos nuestro primer movimiento sacádico. ¿De acuerdo? Seguimos. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Nos venimos por aquí y marcamos otra pose. Y volvemos a hacer otro movimiento sacádico, pero de dos poses. Primera pose de aquí a aquí. Repito, algo muy sutil. Fijaros, de aquí, aquí, algo sencillo. Mantenemos ahora un espacio de tiempo más corto, aproximadamente 4 o 5 frames. Retenemos la pose y volvemos a hacer otro más sutil hacia abajo. ¿Vale? Pelín. Los movimientos normalmente sacádicos suelen ser en diagonales. ¿Por qué? Porque nosotros vemos el mundo en perspectiva. Entonces, directamente... Uy, perdón. Me he ido... Ahí. Aquí. Vamos a verlos. Este es el primero. Aquí veis que es muy sutil. Siguiente pose. Y cambiamos aquí. Vamos a darle un pelín más y un pelín más. Ahí está. Vale, aquí le marcamos también. Aquí sale. Vale. Dicho esto, vamos a verlo en acción. Mirad qué maravilla. Maravilloso. Fijaros, con dos ingredientes, solamente el giro de la cabeza y la parte de los ojos, estamos consiguiendo vida en nuestro personaje. La mirada es un elemento fundamental. Fijaros todo lo que nos ha ayudado la anticipación de la mirada. Ahí está. Vale. Con la mirada incluso podríamos también acentuar ese arco. En vez de que la mirada sea completamente lineal, a mitad de recorrido, podríamos colocar esta pequeña pose. Es decir, de aquí, aquí y luego aquí. ¿Vale? Simplemente lo que he hecho es colocar una pose intermedia para que me haga esto. En vez de que se mueva completamente lineal, que me haga un pequeño arco. Exacto. Ahí está. Eso es. ¿Veis el arco que hace? ¿De acuerdo? Una de las cosas interesantes que tiene Maya es que tiene una herramienta maravillosa, que es el Grease Pencil, lo tenéis aquí, en el que podéis dibujar directamente. Partimos de aquí, nos vamos aquí y podéis animar en toda regla en 2D, ¿vale? Y aquí podemos ver el recorrido, ¿vale? Esto es maravilloso como animadores, ¿vale? Ahí tenemos el arco. Incluso podríamos decir, pues en esta pose la llevamos un poco más hacia la izquierda para que sea un poco más extremo, ¿vale? Vale. Aquí vemos que se desplazaría de aquí a aquí y podríamos marcar una pose a lo mejor aquí. Cogemos como referencia y ya simplemente seleccionamos este señor, desplazamos aquí, ay, perdón, que era en el anterior, este fuera, aquí, ¿vale? Aquí en el anterior podríamos colocarlo, vamos a colocarlo en este y tiramos un poco más para acá para que sea, obviamente, ahí está, eso es, ¿vale? Con lo cual, fijaros que tenemos herramientas de apoyo, ¿vale? Para poder corregir, dibujar y tener referencias mucho más claras de lo que realmente está sucediendo. Bueno, más cosas, más cosas. Aquí, este pequeño, este es, vale. Vamos a trabajar con
vamos a trabajar con otros aspectos, ¿vale? El siguiente aspecto con el que vamos a trabajar es con la parte... A ver, esto se ha ido aquí. No, esto está bien. Vale. Con la otra cuestión que vamos a trabajar es con el párpado, ¿vale? Directamente vamos a coger, y aquí tenemos los dos controles de los párpados, que sería otra capa importante. Guardo con una versión nueva. Directamente nos venimos aquí a Master 3. Y vamos a hacer lo mismo. Los parpadeos, pues obviamente nos van a ayudar, ¿vale?, a reforzar y hacer más humano al personaje, ¿vale? Normalmente, por norma, nosotros cada vez que cambiamos el punto de mirada o miramos hacia otro lugar o otra localización, normalmente lo que hacemos directamente es hacer un pequeño parpadeo. Entonces vamos a crear un pequeño parpadeo en ese movimiento, aproximadamente antes de que se anticipe por aquí el movimiento, ¿vale? Vamos a aproximadamente un fotograma o dos sobre el 13. Creamos el fotograma de parpadeo, nos venimos por aquí, vamos a parpadear, eso es, y cuando nos vayamos aprox aquí, abrimos. Ahí está. Vemos la anticipación del ojo y cómo el ojo tira de los párpados. Vemos la acción y fijaros la anticipación cómo acompaña al parpadeo. Perfecto, maravilloso. A su vez, podríamos decir que también necesitamos parpadeo durante un periodo de tiempo, porque veis que durante este periodo de tiempo que tenemos aquí no existe parpadeo. Está generando los sacádicos, pero vamos a ver cómo generamos un pequeño parpadeo para que sigamos viendo la vida en el personaje y que obviamente respetemos que ese espacio de tiempo en que el personaje esté quieto continúe generando esa sensación de vida. Volvemos a marcar un fotograma clave, no vamos a entrar en conflicto con los sacádicos, con lo cual marcamos dos fotogramas de bajada aproximadamente y 3 de subida, que es como normalmente solemos dejar una diferencia de un frame para que sea más asimétrico. Perfecto. Vamos a darle el play. Ok. Maravilloso. Fijaros qué maravilla. Movimientos sacádicos, parpadeo. Estamos consiguiendo que el personaje coja muchísima vida. Vean los ingredientes tan maravillosos que tiene. Y simplemente estamos poniendo en práctica toda la teoría que hemos hablado, que nos permite a través de este tipo de movimientos, los movimientos sacádicos, el dar la sensación de que el personaje está vivo. Todo ello sumado con el segundo elemento, que es la parte de los párpados, estamos consiguiendo humanizar al personaje en algo tan sencillo como el giro de la cabeza y aparte darle ingredientes mucho más cartoon, como ese pequeño giro, acentuando el giro, esa pequeña anticipación que hemos dado al principio, ¿vale?, para que no se mueva de forma tan lineal. Bien, hay todavía más elementos, lógicamente, con los que vamos a trabajar. Las cejas también tienen mucho que contar, ¿vale? Tienen mucho que decir, porque lógicamente por la cercanía que tiene, incluso por la expresión que podría tener el personaje. No, aquí no vamos a trabajar lo que sería la expresividad que podría tener por la reacción al mirar algo, sino porque estábamos centrados en la mirada, pero por cercanía, incluso por el tema de los músculos faciales que tenemos, diríamos que también la parte de las cejas tiene mucho que decir en la parte de la reacción del personaje. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igual, aquí tenemos nuestros dos controles, traslación. Como vamos a otra capa importante, vamos a guardar. El siguiente. Muy bien, y vamos a centrarnos en este primer bloque. En este primer bloque, que es que el personaje está bastante neutro, vamos a anticipar. Como nos vamos a ir hacia la parte izquierda, vamos a marcar aquí antes de la acción. Ahí está. Vamos a elevar un pelín, marcamos la pose para los dos, pero elevamos un pelín
solo la que corresponde a ese lado. Esta. La otra, un pelín menos. ¿Vale? Eso es. Correcto. Mirad qué maravilla. Vale. Pero lo vamos a hacer un pelín más tarde. Le vamos a dar un retardo por lo menos de un frame. Ahí está. Eso es. Eso es. Esa pequeña anticipación que estáis viendo ahí, mirad qué maravilla, nos ayuda también a reflejar ese cambio de dirección que tenemos con la cabeza. ¿Por qué? Porque estamos generando un pequeño cambio de actitud en el personaje, porque ha habido algo que nos ha motivado y que nos ha permitido mirar hacia esa dirección. A mitad de recorrido vamos a coger, obviamente, y vamos a ayudarle a que las cejas apoyen al párpado. Ok. Si queréis centramos un poco más hacia adentro. Mirad qué maravilla. Eso es. Perfecto. Para luego llegar, ¿vale? Aquí estamos con la pose, para luego llegar directamente cuando nos vayamos hacia arriba y un poco más tarde subimos. A ver. Vamos a hacer aquí un pequeño retardo y fijaros que hemos conseguido cambiar la actitud del personaje. Si lo vemos en acción, ahí está. Maravilloso, ¿verdad? ¿Cómo cambia el mensaje? Simplemente el cambiar las cejas. Ha habido algo que no le ha llamado la atención y ha mirado como diciendo, no puede ser lo que me estás contando. Eres tú. ¿Vale? Eso es maravilloso, ¿de acuerdo? Fijaros la expresividad que tiene. Si a esto le sumamos, nada, algo muy, 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 muy sutil, ¿vale? En el caso, por ejemplo, del facial, recordar que teníamos aquí controles extras, ¿vale? ¿Vale? Podríamos incluso jugar ya, esto ya son sutilezas, ¿vale? Esto ya son sutilezas con las que podríamos jugar. Aquí una pose, subimos y nada, le aplicamos aquí una pequeña variación. Muy sutil, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo un poco más tarde, un poco antes. Y cambia la película completa. Bueno, le da un poco más de energía. Le da un poco más de energía al personaje. Y sobre todo, bueno, cambia la personalidad, cambia la actitud y ya tiene una motivación por la cual ha girado la cabeza, ¿vale? En esa dirección. Hay algo que le ha llamado la atención, ¿vale? Vale. Un último detalle que me gustaría incluir, que ya son detalles muy finos, es cuando concurra el parpadeo, ¿vale? Cuando tengamos los parpadeos, vamos a intentar ayudarle también con las cejas. Aunque sea muy, muy, muy sutil, vamos a coger los controles de las cejas, vamos a crear aquí. Van en sincronía, podríamos hacer a lo mejor un desfase de un frame. Aquí tenemos el parpadeo, así que lo vamos a hacer un poco más tarde. Bajamos, eso es. En este frame bajamos completamente, pero muy poquito, ¿eh? Y luego subimos más tarde un frame. Eso es. Mirad qué maravilla. Eso es. Que no vayan en sincronismo. Un frame. He desfasado simplemente un frame. Mirad qué vida coge. Vamos a verlo en play. Ahí está. Son detalles que reconozco que de estar a no estar, la diferencia es abismal, ¿vale? Yo reconozco que todos estos detalles se van sumando y generan una animación, pues obviamente mucho más divertida, mucho más humana, ¿vale? Tiene mucho más ingredientes.
Obviamente tenemos que tener cuidado porque también tenemos que imponernos un límite hasta el cual llegar, porque si no, en tiempo de ejecución, al final el plano se nos puede ir. Con lo cual también tenemos que marcar hasta dónde podemos decir, hasta aquí llegamos. Pero bueno, yo creo que cumple los requisitos mínimos para determinar que gracias a la mirada, ¿vale?, y todos los componentes del lenguaje no verbal que tenemos en la cara nos han permitido, ¿vale?, el poder simular una reacción del personaje, ¿vale?, un cambio de actitud del personaje, y cómo con estos componentes, con estos ingredientes, estamos intentando transmitir esa sensación, ¿vale? Ya os digo, podemos ajustar algunas pequeñas sutilezas que ya son detalles muy, muy, muy finos, pero que también me gusta. En el caso, por ejemplo, de los párpados, mirad, esto también, un pequeño truco si lo queréis incluir. Sé que son detalles muy finos, pero cuando tenemos los sacádicos, aquí tenemos un sacádico, también me gusta, ¿vale? Tenemos por aquí, en este no porque no se llega a apreciar, en este. También le acompaño con el párpado. Bajamos y le acompañamos muy poquito, pero mirad qué maravilla. ¿Veis el párpado que también le acompaña? Perdón, sí, el párpado también le acompaña. Marcamos ahí la pose y luego bajamos otra vez y volvemos otra vez a acompañarle, aunque sea mínimo. Eso es. Mirad qué maravilla. Esto es. Y esta reacción que se produce aquí también debería estar presente en menor escala, porque aquí el recorrido es más pequeño, con las cejas. Muy poco. Pero, ¿veis? Muy poquito. Si queréis aquí, como dijimos, hacemos un offset. Bueno, aquí realmente podrían ir al mismo tiempo. Eso es. De aquí a aquí marcamos también esta pose y ya por terminar, un poquito más. Poquito, ¿eh? Porque es algo sutil. Ahí está. Eso es. Genial. Vamos a darle el play. Ahí lo tenemos. Perfecto. Fijaos la cantidad de vida que tiene justo en la parte central, la parte de la mirada, que es, yo podría decir que es la parte más expresiva y donde vamos a concentrar la mayor intensidad de nuestra acción. Si recordamos en el ejemplo de la teoría, como hemos visto en esta parte, es donde realmente se concentra mayor acción y donde nuestro cerebro va a focalizar más tiempo la atención de cualquier personaje que esté presente en pantalla. Pues nada, por mi parte, dejo estos minutillos para que me hagáis cualquier tipo de pregunta, cualquier curiosidad, cualquier cuestión que me queráis preguntar, estoy para ello. Así que lanzarme cualquier tipo de pregunta. A ver si se animan con las preguntas los chicos del chat. Venga. Desde luego, como no podía ser de otra manera, un tiempo perfecto, como no, terminando incluso un par de minutillos antes de la hora. Y una explicación yo creo que es magnífica. Desde luego, si había alguien que no estaba muy interesado en esto de la animación, yo creo que es imposible que no haya despertado su curiosidad. Me alegro, me alegro. Vamos a darle unos minutillos a los chicos a ver si alguien se anima con las preguntas, chicos. Si no, hemos compartido también por ahí la reel, la demo técnica de algunos alumnos. Perfecto. El máster de animación. Bueno, parece que ha quedado todo claro. Qué maravilla. Parece, seguro que han quedado abrumados. Ah, mira, una preguntita. De Sara. Vale. ¿No se anima la boca también? Sí, también. Cuando te refieres a la boca es intentar abrir la mandíbula, cuestiones de ese tipo. La acción es la que te va a pedir
¿vale? La acción es la que te va a pedir qué elementos van a estar en funcionamiento. Cuando digo la acción, es la psicología también del personaje. Nos tenemos que meter en el papel del personaje y a partir de ahí, pues, determinar qué necesidades tendrías tú en ese tipo de situaciones. Entonces, tenemos que conocer la situación en la que embaucamos a nuestro personaje y en base a eso, ¿vale?, nosotros mismos podríamos determinar cuáles son las necesidades y perfectamente, si creemos que el personaje, por la personalidad que tiene o incluso si nos va a ayudar a movilizar lo que sería y a marcar una expresión mucho más clara, sin ningún problema. Sí, 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 por supuesto. Sin ningún problema, que también podríamos llegar a trabajar con la parte de la boca. Ten en cuenta que sí o sí, todos los elementos participan, ¿vale? Todos, en mayor o menor medida, cada una de las partes. Es verdad que en algunas de las acciones hay algunas partes que van a tener más relevancia, ¿vale?, que otras, pero sí o sí podríamos decir que todos los elementos están activos en mayor o menor medida. Con lo cual, por supuesto. Andrés también pregunta, Vale. ¿Estos pequeños detalles de animación 3D son más difíciles o requieren más tiempo en animación 2D? Claro, totalmente de acuerdo. Realmente en 3D, de igual manera, yo si lo considero con la parte 2D, es más fácil en 3D. Porque claro, tú aquí puedes corregir, ¿vale?, cualquier desajuste o incluso algún ajuste, y es mucho más inmediato, ¿vale?, que en el caso del 2D. ¿Tiene una mayor repercusión ese ajuste que en 2D? Podríamos decir que en ese caso no, pero sí es verdad que en el caso del 2D tienes que tener a lo mejor una planificación mayor a la hora de hacer algún tipo de corrección. Aquí lo bueno que dentro de 3D las herramientas que tienes, claro, te facilitan ya no solo la animación, sino las correcciones de la animación. Entonces, bueno, los pequeños detalles también tienes que tener cuidado con ellos dentro de 3D, porque también pueden echar al traste todo lo que has hecho en la parte más general. Yo personalmente sí que diría, aunque estoy más enfocada en la parte 3D, que las correcciones y los ajustes en 3D son más sencillos que dentro de lo que sería la parte 2D, pero simplemente por la cantidad de herramientas que te ofrece la aplicación. Al fin y al cabo, en 2D es un poco más artesanal, pero también depende qué técnicas utilices. Si trabajas también con alguna herramienta 2D para poder animar, obviamente también tendrás esas pequeñas utilidades que tiene Maya para poder llevar a cabo esos ajustes. Pero sí, los pequeños detalles son los que hacen que sea una animación mucho más buena. ¿Hasta cuándo tiene el pulido final? Cuando te refieres de tiempo, ¿cuánto te permitirían, ¿no? Entiendo que me estás preguntando, Pablo, ¿cuánto tiempo? Vale, eso es muy buena pregunta. Eso es muy buena pregunta. Ahí sí que te puedo decir que va a depender mucho de cada estudio y de las necesidades que tiene cada proyecto y la inversión económica que haya. Claro, esa inversión económica es la que te permite tener una producción mucho más holgada en tiempo o menos. Sabemos que sí o sí todo va a estar comprimido, en tiempo me refiero, y todo es para ayer, todo es para ayer. El tiempo que yo he llegado a hacer este plano de la mirada, ya te digo yo que te van a permitir siempre más margen de tiempo, ¿vale? Pero bastante más margen de tiempo. Podríamos decir a lo mejor que un par de días para este plano. Podríamos considerar que un día completo, una jornada completa sería, o por lo menos 2 días, 2 jornadas completas sería lo lógico para poder trabajar y para poder pulir completo y dar por definitivo el propio plano. Porque claro, a partir de aquí habría que hacer una revisión. Sobre esta revisión habrá ajustes, pero sí, podríamos considerar que a lo mejor en 2 jornadas podrías tener o te pedirían que estuviese el plano fijo, el plano hecho. También es una cuestión si estamos buscando cantidad o se está buscando calidad. ¿Vale? Es verdad que sí o sí tenemos que ajustarnos a unos tiempos, pero
por regla general vas cogiendo soltura y normalmente el margen de tiempo que te suelen permitir para un plano es más que razonable para que se pueda llevar a cabo. Sobre todo porque los leads que están por encima sobreentienden cuál sería el mínimo de tiempo necesario para poder conseguir una calidad. Pero sí, yo podría considerar mejor una jornada o como mucho 2 jornadas para poder llevar a cabo dicha acción. Sí. ¿De acuerdo, Pablo? Sí, Gracias a ti. El tema de los tiempos siempre es algo delicado, ¿verdad? Totalmente, totalmente, sí. Una buena analogía que también le escuché a otro profesor de la escuela, Eduardo Nodar, es que Sí. es como amueblar una casa. Puedes comprar, tienes un presupuesto y tienes muebles de diseño que son más caros y muebles baratos. Si lo amueblas todo con muebles baratos, queda cutre, Sí. pero si lo intentas amueblar todo con muebles caros, no vas a tener tiempo o dinero suficiente. Totalmente de acuerdo, sí, es un buen símil. Pues nada, más o menos ya estaría en esta última hora y media. Yo creo que ha sido una buena disección de lo que es el tema de la expresión facial, en concreto de la mirada, como lo has enfocado, José. Y nada, si nadie más tiene ninguna pregunta, yo creo que podemos dar por terminado Pues el genial. workshop. Pues gracias por estar por aquí, gracias por tu apoyo en todo momento. Y nada, gracias Sara por el comentario. Aquí me tenéis por la escuela para cualquier pregunta. Y por mi parte, nos vemos otro día. Genial, me alegro que os haya gustado.